Muy bien. Buenas tardes, estudiantes. Vamos a iniciar esta clase donde vamos a dar un vistazo a las técnicas de estudio que corresponde al módulo 5 de la unidad 2 y al módulo 6 de la unidad 3. El módulo 5 es técnicas de estudio y el módulo 6 gestión del tiempo. El objetivo de aprendizaje de la sesión de hoy es analizar técnicas de estudio para aplicarlos en nuestra planificación académica. Por lo tanto, vamos a analizar para aplicar. No sacamos nada de quedarnos con un conocimiento abstracto si no lo podemos poner en práctica. El objetivo de hoy quiere que ustedes analicen, desmembren cada una de las técnicas de estudio para después aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Las técnicas de estudio, como ya hemos insistido, aprender de memoria es una cosa del pasado, porque hoy día hay técnicas de estudio más divertidas y dinámicas, que principalmente responden a los avances en la psicología. Ya hemos visto que hay distintas formas de entender al niño, de valorar la diversidad en la sala de clases, a la pedagogía, que es la manera como enseñamos, y la neurociencia, que quiere decir que este estudio permeando el cerebro, conociendo el cerebro, desmembrando el cerebro, conociendo sus niveles y funciones. Para comenzar, una técnica de estudio fundamental, básica, es subrayar. Pero para subrayar tenemos que tener un desarrollo de la lectura comprensiva. Por lo tanto, antes de ir directamente a las técnicas de estudio, tenemos que recordar la importancia que tiene la comprensión lectora. Nosotros como educadores nos vamos a tener que ver enfrentados a distintos tipos de textos. Nos van a llegar textos informativos, nos van a llevar relatos, historias, nos van a llegar textos científicos y nosotros tenemos que saber leerlos. Una manera fácil de descomponer el texto es comprendiendo su estructura. Ya el solo hecho del tema de un texto nos dice mucho y ya nos podemos ir involucrando en este estudio. Por eso es importante conocer el tema, el título del libro o del paper o del documento y las ideas principales. De esta manera tú vas a poder notar rápidamente y subrayar de acuerdo a las técnicas que tú tengas. Otro elemento fundamental y muy ligado a la técnica del subrayar es la de crear tus propios apuntes. Realizar apuntes es una de las técnicas de estudio más extendidas junto con subrayar. Por lo tanto, son aquellas técnicas que hemos adquirido desde siempre, pero siempre tenemos que ponerlas en prueba. ¿Para qué? Para poder ir superando. Uno de los elementos más básicos que tenemos para crear nuestros propios apuntes es aprender a parafrasear. Es una técnica usada para reescribir ideas en diferentes formas. Por lo tanto, se trata de tú interpretar con tus propias palabras lo que dice el autor. Eso es el parafraseo, que podríamos decir es un segundo nivel, un poco más complejo que el subrayar, porque en el subrayar está la idea tal cual, explícita. En cambio, tú acá, cuando tomas apuntes, estás haciendo una lectura.
lectura, pero una lectura más personal, porque al tú poner las palabras, los sinónimos, las comprensiones, se está haciendo parte de ti. Por eso es una técnica superior en relación al subrayar. Es muy importante que ustedes creen sus propios apuntes parafraseando lo que dice el autor. Otro elemento que nos permite desarrollar nuestra creatividad y nuestra comprensión y poder poner en orden tanto lo que hemos subrayado como lo que hemos parafraseado es la creación de mapas mentales. Esto es muy importante porque aquí tú vas plasmando a través de una buena comprensión del texto, vas plasmando en un papel una serie de conexiones principales, secundarias. Vamos a verlo por acá más detenidamente. Este mapa mental está hablando de 10 técnicas de estudio. Ese es el título. ¿Se fija que es importante conocer los títulos? Bueno, en el mapa mental podemos conocer el título. Dice 10 técnicas de estudio. Entonces, obviamente va a haber una descripción de las técnicas de estudio. Por ejemplo, la lluvia de ideas, los test, casos prácticos, mapas mentales. Entonces, aquí hay una disgregación de lo que es cada uno de estas 10 técnicas de estudio. Por ejemplo, vamos a detenernos en la lluvia de ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? Es una tormenta de ideas sin barreras geográficas y para trabajos en grupo. ¿Qué nos quiere decir aquí? Vamos nosotros rescatando los elementos centrales, en este caso de una de esas técnicas. Y así sucesivamente con todas las técnicas de estudio. Esto es una representación gráfica de lo que tú tienes en tu mente y esto te permite ordenar la manera en que tú estudias. Si ustedes se fijan, poco a poco vamos avanzando en esta comprensión total del cerebro, de las distintas habilidades de estudio. Un tradicional método de estudio son las fichas o tarjetas de estudio que nosotros las hemos desarrollado principalmente cuando nos enfrentamos a un estudio de química, historia, lenguaje. Y consiste principalmente en asimilar, en analizar datos a través de una ficha bibliográfica. Y lo hacemos de acuerdo a nuestro propio estilo y lo hacemos de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas y de comprender el estudio. Por esto es más divertido y también personalizado. Aquí vemos a una señorita haciendo sus esquemas, traspasando la materia, el libro, el texto a una ficha personalizada. El quinto caso de estudio es un caso práctico. Es decir, cómo nosotros podemos pasar de la teoría o de las palabras o de la sala de clases o de la enseñanza o del contenido al desarrollo de una habilidad. Es fácil a veces recordar la teoría, pero es difícil poner la teoría en práctica. Y esto se puede dar mucho cuando nosotros estudiamos asignaturas que necesariamente nos llevan a la práctica. Por ejemplo, física, por ejemplo, educación física, por ejemplo, las matemáticas. Pero todas las asignaturas que nosotros enseñemos y que nosotros recibamos también necesitan necesariamente pasar por un lado práctico. Eso también nos ayuda a estudiar. La técnica de estudio 6 son test. Es
Una vez que tú hayas leído el temario y seleccionado lo más importante de los apuntes, debemos pensar y anotar cuáles serían las posibles preguntas que caerán en el examen. Es decir, tú elaboras un test. De aquí es muy importante que tengas un grupo, una contraparte que te diga y te responda a tu test. Es como decir así, crear y preparar un cuestionario. No solamente con preguntas obvias, sino también elevando el nivel de la pregunta, haciendo preguntas un poquito más complejas. El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica de estudio que principalmente realiza cuando hay en grupos. Lo mismo que los profesores a veces hacen para una motivación o para un inicio de clases, que tiene que ver con que los estudiantes vayan expresando distintas ideas, conceptos que tengan que ver con un tema importante o con el tema de la clase. Y ahí el profesor tiene que tener la habilidad de poder ir destacando ideas que no se vayan repitiendo y a través de esa lluvia de ideas ir construyendo lo más parecido al concepto que quieres enseñar, ¿ya? Como les dice ahí el texto, es muy importante que esta lluvia de ideas se haga de manera grupal, pero también uno puede hacer una lluvia de ideas de manera personal, de manera de ir ordenando cuáles son las ideas que te surgen del conocimiento que estás adquiriendo. Una técnica fabulosa es enseña lo que has aprendido. Es muy parecido a la técnica de lo teórico a lo práctico, porque en la medida en que tú enseñas, en la medida en que tú te pones en el rol de educador, en el rol de profesor, en el rol de facilitador de los aprendizajes junto con otros compañeros, estás tratando de recordar, aplicar, explicar, hacer el esfuerzo porque tu compañero comprenda, estudie y aplique la enseñanza. Este es uno de los métodos más efectivos. ¿Por qué? Porque tú, al ser facilitador del aprendizaje de los demás, también te vas a dar cuenta de la calidad que eres tú como docente. Y eso es fundamental. Además de ser uno de los elementos y técnicas de estudio más enriquecedoras para una persona. Muchas veces, y a mí me ha pasado, algunas veces yo he enseñado a mis compañeros y mis compañeros que han estudiado conmigo se han sacado mejor nota que yo. Eso habla de un buen profesor. Las reglas mnemotécnicas. Las reglas mnemotécnicas son métodos de estudio útiles a la hora de memorizar. Memorizar listas y conjuntos. Por ejemplo, una técnica mnemotécnica es las preposiciones. ¿Se acuerdan? A, ante, para, con, contra, de, hacia, hasta, etcétera. Estos, como les decíamos al principio, son técnicas antiquísimas que rescatan el valor de la memoria, ¿ya? Hoy día tenemos que unir memoria junto con comprensión, junto con aplicación, pero es un buen elemento para ir estableciendo las bases del conocimiento. Hay muchas maneras de realizar reglas mnemotécnicas, depende mucho de la persona. Un ejemplo sería la palabra inventada fectes, por ejemplo. En un caso de una materia clínica, podría ser friccional, estacional, cíclico, tecnológico, estructural y shock. Fectes. Ustedes pueden elaborar sus propias mnemotécnicas. Por ejemplo, una técnica mnemotécnica es para aprenderse bien los meses que llevan 30 días o de los que llevan 31. ¿Se recuerdan? Entonces tú pones tus manos. Eso es una mnemotécnica. Enero, febrero, marzo.
31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31, agosto 31, septiembre 30. Entonces, esa es una mnemotécnica. Y dibujos. Muchas personas que tienen memoria visual van a aprender dibujando. Es muy útil, por ejemplo, para geografía, para matemática, para ciencias, historia. Cuando tú le enseñas, por ejemplo, a los niños alguna cultura antigua, de los griegos, de los mayas, es muy importante que ellos también desplieguen la memoria y, en este caso, el uso de dibujos. Nosotros también, no por ser adultos, no vamos a tener esta capacidad pictórica de representar, ya que es una manera muy antigua propia del ser humano. Vamos a ver la evaluación de este módulo. Para poder nosotros ayudar al caso de Natalia, vamos a ayudarle a planificar y a definir recursos de estudio. Natalia está desmotivada. Sigue al pie de la letra su planificación. Prepara con dedicación el material de estudio, pero no ha logrado sacarse un solo azul en todo el semestre. Sus docentes le han dicho de que acuda a permanencia, un departamento de la institución, pero ella no está segura de que sea algo que realmente le sirva. Finalmente asiste y le proponen que participe de unos talleres. Ella no lo hará. Revisa su planificación y piensa que ha intentado manejar todas las variables, por lo que su frustración crece. ¿Qué nos pide la planificación de Natalia? Aquí se presentan las actividades de la estudiante, lo que hace en la madrugada, al levantarse, cuando se va a estudiar al centro de formación técnica, las clases, su traslado a casa, ver la agenda de los días siguientes, en la tarde retirar los mellizos, llegar a casa, ver trabajos escolares con mellizos, atender el almacén. De las 18 a las 20, atender el almacén, mandar a limpiarse de mellizos, ver la rutina de la abuela, preparar el listado de tareas para el día siguiente. De 20 a 21, cena, mandar a acostar a los mellizos, hacer caja del almacén, actualizar, lista de compras, inventario, y de 21 a 22 horas preparar el material de estudio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que identificar 3 tipos de habilidades para la educación superior y de un ejemplo de cada una. Entonces, aquí nos remontamos nuevamente al, a la presentación de los tipos de habilidades que se desarrollan en nuestro cerebro, las habilidades tanto cognitivas, emocionales y ejecutivas, que nos ordenan el panorama. Después, respecto al análisis del caso anterior, reconocer 3 problemas que presenta la estudiante. Y es muy importante que ustedes reconozcan los problemas de organización, por ejemplo, de estudio que está presentando la estudiante. Refiriéndose al caso dado, plantear un problema de trabajo, a lo menos con 3 objetivos de solución a los problemas detectados para potenciar un buen desempeño académico. Por lo tanto, aquí se nos está pidiendo que ustedes detecten un problema y elaborar a ese problema un objetivo. Por ejemplo, el problema que tiene la estudiante en la manera en que está estudiando, por ejemplo. A lo mejor está estudiando a deshora o no tiene un horario fijo de estudio. Entonces, ¿qué objetivo podemos elaborar a ese problema? Si ella no tiene un horario fijo de estudio, ¿cuál podría ser el objetivo a alcanzar? El objetivo a alcanzar podría ser instalar un horario de estudio fijo. Así se podría solucionar uno de los problemas.
Y así serían 3 problemas que ustedes deben detectar, crear un objetivo para que ella mejore su desempeño académico. Proponer 3 técnicas de estudio que favorezcan el desarrollo académico del caso. Entonces, hemos visto diversas técnicas de estudio. A lo mejor ella podría aprovechar de que está en su hora de ida a la institución, que ella, por ejemplo, haga un mapa conceptual o un mapa de conocimientos sobre la materia. O podría ser que ella en las horas de estudio pida una sala y haga una simulación de cómo ella enseña a sus compañeros. Entonces, ahí se trata de usar las 3 mejores técnicas de estudio para que ella pueda solucionar sus problemas y poder sacarse mejores notas. Obviamente, hay que usar bien las reglas de la ortografía, las tildes, los puntos, aparte, seguido, los signos de interrogación y exclamación, que a veces se nos olvida ponerlos, y cumplir con la fecha de entrega. Y aquí está la Profesor, rúbrica. La una rúbrica, consulta. ¿sí? En base a lo anterior, en el caso, nosotros como dijimos que ella tenía era de un carácter auditivo, lo tenemos que hacer en base a eso. Todo en base al segundo caso, ¿ya? Es la misma protagonista, pero ahora se detalla la jornada de Natalia, ¿ya? Profe, ¿Sí? lo que no entiendo es como esa parte de los objetivos. Por ejemplo, usted dice que hay que como encontrar objetivos a alcanzar para que ella como que solucione eso. Pero Ella, puede ser como una solución explicando eso hasta llegar al objetivo. mira, no, a ver, vamos a ver bien Por favor. la rúbrica. Dice, refiriéndose al caso, plantear un plan de trabajo con a lo menos 3 objetivos de solución a los problemas. Entonces, el objetivo, dice, refiriéndose al caso de plantear un plan de trabajo con al menos 3 objetivos que solucionen los problemas detectados para potenciar un buen desempeño académico. Entonces, si tú quieres que la alumna, por ejemplo, el objetivo es que la alumna desarrolle un, un proyecto para mejorar sus calificaciones. Entonces, su objetivo sería desarrollar un proyecto para mejorar calificaciones o establecer horas fijas de estudio, ¿ya? Ese sería un objetivo. Y cada objetivo, como está acá, tiene su acción. Entonces, el objetivo. ¿Cuál será el objetivo más importante? A lo mejor que Natalia ordene sus horarios. Entonces, ordenar los horarios de Natalia. 2, que Natalia tenga formas de estudiar y establezca sus 3 hábitos de estudio. Y tercer objetivo, que Natalia haga saber a su familia en qué momentos va a estar estudiando. Entonces, así se crean los objetivos y van a tener sus objetivos o acciones, ¿ya? Acciones, por ejemplo, ¿cómo puedo establecer y mejorar mis horarios de estudio? Entonces, por ejemplo, creando un horario. Así un horario como los que usan los niños, por ejemplo. 2, Profesor, una creando un pregunta. ambiente propicio para el estudio. Dígame. ¿Esa tabla es el complemento para la otra evaluación? Miren, es un complemento, ¿ya? Pero terminemos de ver y después respondemos todas las preguntas, ¿ya? Ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para que ustedes sepan cómo se les va a evaluar.
deben identificar en el caso por lo menos 3 tipos de habilidades para la educación superior y da un ejemplo de cada una. Entonces, estas habilidades tienen que ver con lo cognitivo, que puede ser la memoria, puede ser el estudio, con lo ejecutivo, que tiene que ver con la capacidad para ordenarse en el tiempo y en el espacio, y tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver con la educación de los sentimientos, de los impulsos, de los afectos. Hay 3 elementos que le pueden ayudar. Se recuerdan de que también habíamos hablado de las fortalezas y de las oportunidades, de las debilidades y de las oportunidades de mejora. Ustedes tenían que, por ejemplo, en la primera vez, transformar lo débil en fuerte, en una oportunidad. Lo mismo acá. ¿Reconoces problemas? Ustedes pueden ver problemas desde el tiempo en que se levanta, a lo mejor se levanta muy temprano, a lo mejor no sabe organizar su tiempo, a lo mejor no está dando tiempo al estudio, a lo mejor está quedándose solamente con lo que escucha y necesita hacer algo más. Recuerden que Natalia tenía un tipo de aprendizaje netamente auditivo. A lo mejor este aprendizaje auditivo lo tiene que potenciar o lo tiene que complementar con otro tipo de aprendizajes. Tercero, plantea un plan de trabajo con al menos 3 objetivos. Entonces, 3 objetivos que tienes que lograr. Recuerden que cuando uno crea un objetivo, tiene que implementar un verbo y una acción. En este caso sería establecer un horario de trabajo. Entonces, establecer es el verbo, horario de trabajo es la acción. Entonces, puede ser 1, establecer un horario de trabajo. 2, avisar que ella se va a dedicar al estudio. 3, aprovechar los tiempos muertos que tiene en su casa y en el instituto. Por ejemplo, esos serían objetivos. Cuando uno elabora un objetivo para un plan de acción, siempre va a llevar un verbo, porque no podemos establecer un plan de acción si no tenemos una palabra que nos movilice, y los verbos están hechos para movilizar. Obviamente, hay verbos que son más estáticos y otros que son más dinámicos. Hay verbos más básicos y otros que nos involucran un desarrollo más alto. Entonces, hay verbos, por ejemplo, que es conocer, que significa solamente mirar y alimentarse de un conocimiento, que es distinto al aplicar, que es aplicar el conocimiento. Entonces, siempre los objetivos llevan verbos y llevan un complemento como si fueran una oración, ¿ya? Selecciona al menos 3 técnicas. Ya hemos visto que hay varias técnicas, ¿ya? Están los mapas mentales, está la lluvia de ideas, está el ejercicio que ella puede hacer para enseñarle a sus compañeros, está la elaboración de fichas, está el subrayar, está el desarrollo de la comprensión lectora, etcétera. También se valora la ortografía y el cumplimiento de los plazos. Para ir cerrando, la segunda parte, que ya va más en torno a la unidad 3, tiene que ver con la manera en que nosotros inteligentemente nos apoyamos en esta planificación para poder ordenar nuestros tiempos, establecer prioridades, establecer escenarios posibles, descartar los ladrones del tiempo que todos tenemos y que hoy día nos vemos enfrentados más que nunca en solucionarlos y poder ordenar nuestra vida y nuestra capacidad de estudiar. Los ladrones del tiempo son los diferentes factores negativos que nos impiden aprovechar con efectividad el tiempo con el que contamos. Algunas ladronas y ladrones del tiempo son inevitables y son necesarios. Otros, sin embargo, deben tratar de reducirse parcial o totalmente. Por un uso óptimo del tiempo es una habilidad que con práctica y método se puede aprender. Ladrones del tiempo hay muchos, pero algunos son mucho más peligrosos y están más extendidos que otros. Casi todas las personas caemos y sufrimos algunos de estos siguientes ladrones. Entonces, tenemos una serie de ladrones del tiempo.
Estímulos externos, aparentemente importantes, cuando nos distraemos con facilidad. Cuando no puedo decir que no, cuando me siento imprescindible. La preocupación. En vez de ocuparnos, preocuparnos. No querer cerrar ninguna puerta. Dejar elementos dando vuelta en nuestra mente. El email, la descoordinación, no ser capaz de ordenarme, el estrés, la falta de objetivos, crear objetivos a través de la manera en que les dije, con verbos, con plazos, con metas, con algún propósito. El celular, que no solamente ahora es una distracción, sino también ahora es un portador de enfermedades. Objetivos incoherentes, que no tienen sentido. La vergüenza o timidez también es un elemento que juega en nuestra contra porque perdemos tiempo valioso, no solamente en minutos, sino también etapas de nuestra vida. El cansancio, el agotamiento, la continua postergación. Una palabra muy importante es evitar procrastinar. Procrastinar significa dejar para mañana o no resolver en el día. La televisión. Temor a tomar decisiones. Por lo tanto, para aprender a administrar nuestro tiempo, tenemos que saber distinguir entre lo importante y lo urgente. Si algo es importante y es urgente, hazlo ahora. Si algo es importante y no urgente, decide cuándo vas a hacerlo. Si algo es no importante pero urgente, delega. ¿Quién lo puede hacer por ti? Y cuando algo es no importante y no urgente, elimínalo a la basura. En el aula virtual se les va a presentar un video muy instructivo de una técnica de David Allen. Cómo ser más organizado. El tiempo es el recurso más importante que tenemos. Para lograr nuestras metas tenemos que saber cómo hacer un horario y ser proactivo. La organización del tiempo es un arte que nos ayuda a gestionar mejor nuestras actividades y planificar nuestras vidas. Para saber cómo ser organizado, primero tenemos que entender que el tiempo es nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Depende de cómo lo utilicemos. El video te ayudará para la organización del trabajo, la organización del tiempo de estudio y en general para ser una persona organizada. Para ser más productivo con tu vida, tienes que aprender cómo ser más eficiente con tu tiempo, tus responsabilidades. Ser organizado es una importante herramienta en el desarrollo personal. Entonces, es muy importante darnos cuenta de estos tremendos distractores que tenemos en nuestra vida. Tomar decisiones, organizar el tiempo. Este es el link del video. ¿Cómo ser más organizado? Este método GTD en inglés es consigue hacer cosas, no solamente decirlas, sino que hacerlas. La estructura de la organización de consigue hacer cosas se basa en un principio que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes, es decir, ir despachando ordenadamente, conscientemente las cosas, cosas de que no queden pendientes en nuestra mente, que nos puedan asaltar en otros momentos. De este modo no es necesario recordar lo que hay que hacer y se puede concentrar en realizar tareas. Entonces, primero, recopilar. ¿Qué es lo que debo hacer? Para eso existen los almanaques, para eso existen los calendarios, los horarios de estudio, los calendarios que nos entrega el correo electrónico, etc. ¿Cómo lo haré? Buscar una línea de acción. ¿Cuándo lo haré? Establecer plazos, metas, horarios y hacer las cosas.
De manera individual, identifica al menos 5 acciones que usted debería ejecutar para terminar satisfactoriamente la asignatura. Para el registro, puede utilizar el formato sugerido. 2. Defina brevemente cómo realizar la acción. Priorice las acciones y defina en qué momento las ejecutará. Finalmente, responde a la pregunta de reflexión, estableciendo al menos 2 estrategias que le permitirán vencer sus ladrones del tiempo. Cabe destacar que para efectos de esta evaluación, la variable logro de la acción no será considerada para la evaluación. Y los elementos más del puntaje y la honestidad. Entonces, a continuación desarrolla al menos 5 acciones que usted deberá ejecutar para terminar de manera más satisfactoria el semestre. Por ejemplo, acción 1, establecer horarios fijos de estudio cada día de la semana. Acción 2, juntarse a conversar sobre la materia con los compañeros de curso. Acción 3, ordenar un espacio especialmente dedicado para el estudio en la casa. Y así. Y la pregunta de reflexión, ¿qué obstáculos o ladrones de tiempo, al menos 2, considero que dificultan el cumplimiento de mis propios objetivos? Puede ser que no puedo estar sin el celular, puede ser que estoy pendiente de una teleserie, puede ser que no estoy organizando bien mis tiempos, o puede ser que me desconecto totalmente de mis estudios cuando debería tener un día destinado, todos los días un horario destinado a estudiar. Profesor, Ahora sí, respecto a ese mismo cuadro que tenía, ¿sí? ¿puede ser, o sea, debe ser específico o uno puede desarrollar la idea? Mira, aquí las acciones son específicas, ¿ya? Ok, Las acciones tienen lugar, tienen recursos, tienen las personas que participan, los tiempos, ¿me entiendes? entiendo. Y Trata de lo que otro, sea muy personal. ya, Dígame. era, es que iba a consultar acerca, no, que pregunte otra primero porque ¿Sí? se me fue la idea, pero que Ya, pregunte otra. Me fue la... organícese. Una duda en la 2. La pregunta 2. El tema de, pónganse ustedes mis hijos, ¿Mm? que los niños siempre meten bulla o que andan para allá y ¿Mm? para acá, ¿eso también es un distractor del tiempo? Sí, va a tener que ver cómo involucrarlos quizás en tu estudio. ¿Ya? Quizás, mire hijo, vamos a estudiar juntos. Y tú te transformas en una facilitadora. ¿Ya? A lo mejor Ya. le puedes enseñar, tratar de, como tú vas a ser educadora, sería bueno que, por ejemplo, desde ahora, ya chiquillos, desde ahora vamos a tener un horario de estudio. Yo les voy a pasar un mandala, no sé, mientras estudian. Mientras tú estudias, o sea, vamos a estudiar los 3. Son 2, ¿no es cierto? Sí, Ya, tengo 2. incorpóralo en tu estudio. Cosa de que te sirvan de pequeños destinatarios de tu trabajo. Ya. ¿Ya? Ya. Uso yo la lámina 27 que usted tiene en el ¿Ya? Power. Acá. Esa. ¿Ya? No, esa. Dígame. ¿Me la puede explicar de nuevo que no la entendí Ya. muy bien? Sí, sí, sí. Aquí, en general, ¿a qué lo que era? Ya. Vamos a Porque proyectarla de dice nuevo. que usted debería ejecutar para terminar satisfactoriamente la asignatura. Sí. Acciones. Este trabajo es la manera en que tú vas a aplicar lo que hemos estudiado. ¿Ya? Por ejemplo, de manera individual, identifica 5 acciones que debería ejecutar para terminar satisfactoriamente la asignatura. En el fondo son 5 acciones que tú deberías crear, ¿ya? Son 5 escenarios que tú vas a crear. Ahora a lo mejor no los tienes, los vas a tener que inventar, ¿ya? 5 acciones. Acción es
un movimiento. Es como Movimiento. cuando dice el director, luz, cámara, acción. O sea, todo lo que está programado tú lo vas a ejecutar. ¿Cómo? Estableciendo horarios de estudio. ¿Cómo? Y eso es lo que llevamos después a la tabla que viene en Exacto, la página. exacto. En el fondo es un trabajo bien complejo, ¿ya? Porque lo primero que tienen que establecer acá es crear un objetivo. Entonces, puede ser un objetivo. El objetivo grande puede ser aprovechar las distintas capacidades que tengo en mi cerebro. ¿Se acuerdan que veíamos que algunos teníamos más preponderancia de alguna inteligencia? Bueno, ¿cómo yo voy a potenciar esa inteligencia que la tengo menos desarrollada, por ejemplo? ¿O cómo voy a explotar la característica de mi inteligencia que es más propia, por ejemplo, el aprendizaje visual o el aprendizaje kinestésico? Por ejemplo, me he dado cuenta a través del test de que yo aprendo enseñando a los demás. Ah, soy más auditivo. O yo me he dado cuenta de que yo aprendo moviendo las manos, dibujando. Ah, soy kinestésico. ¿Ya? Entonces, y después defina brevemente cómo realizará la acción. Recuerden, es una acción. Son cosas que tú vas a hacer. No están en el mundo de las ideas. Están en el mundo de las ideas, pero pasan al mundo de la acción. ¿Ya? Una acción existe y se tiene que corroborar en la realidad. ¿Ya? O si no, no es acción. Y Gracias, prioriza profe. las acciones. Si vas a establecer 5 acciones, ¿cuál va a ser la más importante? Quizás la más importante es establecer horarios y lugar de estudio. Esa es una acción. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. En el fondo, aquí nos están involucrando en el mundo de la planificación. ¿Ya? Que es, nosotros como educadores también tenemos que planificar. ¿Ya? Porque nosotros cuando vamos a entrar a la sala de clases, tenemos que ir con una intención. Entonces, por ejemplo, mi intención con ustedes en el día de hoy, ¿cuál era? Que ustedes no solamente escuchen, sino que apliquen técnicas de estudio. Entonces, a lo mejor dentro de esta planificación también, ustedes tienen que incorporar algunas técnicas de estudio que a lo mejor no conocían o que a lo mejor sí conocían, pero no sabían el nombre. Por ejemplo, una técnica de estudio que voy a tener que incorporar es el hecho de establecer y hacer resúmenes, pero de la manera correcta. Es decir, tratando de interpretar lo que dice el autor con mis propias palabras. Cosa de yo incorporar ese conocimiento a través de esta técnica que yo les decía que es el parafraseo, que ya pasamos de lo básico que es subrayar, pasamos un segundo filtro más alto, que es interpretar lo que dice el autor desde nuestras palabras. Entonces, esforzarnos en salir de lo básico que es, esto lo dice ahí el autor, la mesa es verde, ya. Pero yo a lo mejor voy a dar un salto más, ¿ya? O sea que es como específico, profe, es como súper específico, ir como, por O ejemplo, sea, definir ya una técnica de aprendizaje que esa sea, o podemos escoger no, más. no, tú aplica la que tú creas que es más necesaria para tu acción, ¿ya? A lo mejor si la estudiante no tiene tiempo para estudiar sola, solamente el tiempo que tiene en el instituto, a lo mejor le sirve más el hecho de tratar de juntar a un grupo de compañeras y enseñarles. ¿Se fijan? O sea, en el fondo se trata de optimizar creativamente las posibilidades, ¿ya? Esto es muy importante, que las señoritas, que generalmente son damas, que estudian la carrera de educación, siempre tienden a ser muy creativas. Y eso es un don que tienen que potenciar. Y no solamente un don, es una de las maneras más altas
de ser inteligentes, es la creatividad, que significa resolver problemas, crear soluciones, establecer estrategias y caminos de solución de problemas, ¿ya? Por eso es muy importante que ustedes también en esta planificación echen a volar su imaginación, pero siempre dándole mucha importancia a los contenidos que hemos visto, ¿ya? Por ejemplo, yo me encontraba algunos trabajos de ustedes donde se iban más por el lado más voluntarista, así como, ya, sí, Natalia es esforzada, sí, y con el esfuerzo vamos a sacar adelante a Natalia. Ya, pero esforzada ¿cómo? ¿No es cierto? Con estudio, tiene que aprovechar sus inteligencias múltiples, tiene que aprovechar de que ella tiene un aprendizaje visual, porque de esta manera ella va mirando, va a poder recordar y va a poder plasmar. ¿Se fijan? Tienen que ir dándole más justificaciones de acuerdo a la materia, ¿ya? Entonces es importante que ustedes siempre pasen de la materia a la realidad, como veíamos, de lo teórico a lo práctico, pero sin olvidar lo teórico. Tenemos que darle sustento a nuestra acción. Entonces, yo lo mismo les digo, cuando ustedes después estén con los niños, van a tener que aplicar distintas corrientes de la psicología. Entonces, pero no se trata de a los niños enseñarle que hay una teoría que se llama conductismo. No. Ustedes van a tener que, si yo estimulo al niño, él me va a responder. Ya, esa es una teoría clásica de psicología. Pero yo no le digo, ahora te voy a enseñar conductismo. Yo ocupo el conductismo con los niños. ¿Ya? Y así, lo importante es que nosotros de a poquitito vayamos incorporando nuestros conocimientos teóricos en la realidad de todos los días, especialmente en nuestra carrera. Entonces, este ramo, como yo les decía en la primera reunión, si bien vamos a comenzar a estudiar técnicas de estudio, la manera en que piensa el cerebro, y nos va a ser útil a nosotros, también tenemos que pensar que nosotros como educadores tenemos que entregar esto que estamos recibiendo y dárselo después a los niños. ¿Más dudas, consultas, estudiantes? Yo ya me acordé. Ya, dígame. Era acerca, es que donde está este trabajo, ¿Sí? salía a abordar el módulo 1. Entonces como que me quedo dando la vuelta porque en realidad podríamos aplicar todas las habilidades, o sea, específicamente, pero igual yo creo que era como abordar la mayoría de las cosas que vimos. Bueno. Sí, por eso. Lo importante es que ustedes Ya. vayan pasando, ya no así a la tinca. No, ustedes tienen que basarse en algunos elementos. Rescaten, por ejemplo, aprendizaje visual, auditivo, kinestésico. Y recuérdense, a ver, el kinestésico necesita el movimiento, necesita el dibujo, necesita tocar, ¿no es cierto? El auditivo ya se queda con el audio, pero a lo mejor también es muy importante que nosotros como educadores y nosotros como personas que somos adultos nos podamos dar cuenta que a lo mejor, y yo nunca he explorado cómo es mi manera de aprender solamente kinestésica, y por qué no me animo, por ejemplo, a memorizar y escuchar y usar un audio, ¿ya? Profe, mire, yo tengo una incidencia. Lo que pasa es que yo hago clases también para lo que es escuela dominical de mi iglesia. ¿Mm? Y yo trabajo con los niños más pequeñitos, los que son de párvulo. Y Ya. nosotros tenemos que enseñarles la Biblia, los textos bíblicos y cosas así. Y nosotros hacemos estas cositas, Ya. para enseñarles los textos bíblicos. Ya. Con imágenes se van relacionando las palabras con imágenes. Sí. Porque estas cosas son como la práctica de lo que nosotros estamos haciendo. Exacto. Entonces, eso es lo que quería mostrarle como a mis compañeras. Como exacto. que se enfocaran en esas cosas. En cosas que a ellos que les sirvan para su práctica, pero lo más importante es que aprendan bien la teoría para después desplegarla en la práctica. Por ejemplo, ahí ese subsidio que tú tienes, ¿no es cierto?
está enfocado 100% en lo visual. En lo visual, claro, Ya. porque como son niños de párvulo y ellos no saben leer, Claro. nosotros nos enfocamos en el tema de las imágenes relacionadas a las palabras. Ya. La Entonces, B es ¿cómo? la verdad. Pero, por ejemplo, ¿cómo eso podría ser más, cómo, o un niño que tiene más desarrollado su parte motora, kinestésica, ¿cómo lo ¿Cómo lo podríamos asocias? hacer? ¿Cómo lo Ya. asocias? A través que se disfrace, que haga Claro, una o el representación. movimiento. Exacto. ¿Ya? Entonces, vamos recapitulando. Lo importante es que ustedes ahora le den a Natalia algunas pistas de organización. ¿Ya? En el fondo, a Natalia, a Juan Pablo, a Lisbeth, a Lorena, cada una de las que está acá. A ver, ¿cómo organizarías tú su horario? ¿Cuáles serían los objetivos más importantes? A lo mejor, a ver, de todo este desorden que tiene la estudiante, ¿cuál sería lo primero que tiene que hacer? Universidad. ¿Qué dirías tú? Yo diría planificar bien ¿Ya? el horario. ¿Ya? Planificar, por ejemplo, la hora de estudio, la hora para hacer sus otras cosas personales. Hacer como un horario, pegarlo y como un mapa. Ya. Exacto, ¿no es cierto? Como un mapa. ¿Qué más? ¿Qué más? Y Eh, también explicarle a su hijo que sí, ella tiene que estudiar y estudiar con ella, darle idea para que estudien los tres. muy bien. Entonces ahí ya están involucrar a la familia, pero lo más importante obviamente va a ser que ella se organice. Entonces, Exacto. entonces podrías establecer un horario de estudio cotidiano. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, no dejar días sin estudiar. Claro, y delegar Claro. también responsabilidades, porque Delegar responsabilidades. Entonces, tenía la hermana que la podía apoyar en eso. ya, a ver, ¿cómo Claro. desarrolla tú, a ver, ¿quién quiere desarrollar un objetivo para la Natalia? Un objetivo, no importa que sea el primero, segundo, tercero, un objetivo, uno. A ver. Realizar una estructura del tiempo. Ya, realizar una estructura del tiempo. ¿Qué tiene que hacer para realizar esa estructura del tiempo? Primero, ver la cantidad, perdón, ver cuánto tiempo le dedica a cada cosa. Ya, entonces, ya, tiene que hacer una priorización. Ya, Sí. tiene que primero ver cuánto tiempo le dedica a cada cosa en su día. Ya, ¿qué Sí. más tiene que hacer? Para ese objetivo, ¿qué más? Tiene que analizar su tiempo, ¿no es cierto? Y establecer un horario. Sí. ¿Ya? Y, Más le prioridad a su estudio porque lo deja como siempre para el último, como exacto, es la última prioridad. Lo deja de lado. exacto. Entonces, por eso es muy importante que ustedes le den a esta niña una prioridad, una organización, utilizando los conceptos que ya ustedes manejan, ¿ya? En torno a la importancia que tiene la educación superior, en torno a las maneras que tenemos de aprender, en torno a potenciar los distintos aspectos y técnicas de estudio, y también, por último, a la gestión del tiempo. Gestión del tiempo significa organizar el tiempo inteligentemente. ¿Ya? Ahí entra también, profe, las funciones, la cognitiva, la emocional y las funciones ejecutivas. Ejecutiva. ¿Ya? las Sí, ejecutivas. por ejemplo, lo ejecutivo tiene que ver con el ubicarse en el tiempo, en el espacio, en las actividades, etcétera. ¿Ya? Es como planificar uno lo que tiene que hacer día a día. Exacto. Entonces, estas dos actividades van muy de la mano en el fondo. Ustedes le van a planificar
a Natalia, pero también se tienen que planificar a ustedes mismas. Claro. O sea, Eso- organizarle los horarios a Exacto. Natalia. Sí. Entonces, y también es un pie muy importante para cuando ustedes estén en el aula y trabajen con otra educadora, exigir una planificación para tener una meta que lograr. ¿Ya? Claro. Entonces, por ejemplo, yo partí hoy día la clase mostrándoles un objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Ujú. Entonces, un objetivo de aprendizaje, tengo que tratar de pasar no solamente la técnica o la materia, sino que también dejarle a ustedes la posibilidad de que ustedes pongan en práctica Los los conocimientos. conocimientos. Miren, fíjense bien. Miren, ahí está. Entonces, miren. Analizar técnicas de estudio para aplicarlas en nuestra planificación académica. Entonces, estas técnicas las vamos a brevemente, las analizamos, descubrimos que algunas son más individuales, otras son más grupales, otras apuntan a la inteligencia auditiva, otros apuntan a la inteligencia visual o kinestésica, pero lo importante es que ustedes la apliquen. ¿Dónde? En una planificación. Eso es fundamental. Claro. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que pasar de lo meramente conceptual, que es una parte de las funciones del cerebro, pasar al desarrollo de habilidades. Ujú. ¿Ya? Lo importante es que ustedes en estos dos trabajos den cuenta de que están aprendiendo los conceptos de la clase. Porque estos conceptos son conceptos de la pedagogía también. No es solamente una técnica de estudio, porque cuando tú enseñes a un niño, a una niña, a tu hijo, a tu hija, o a tu adolescente que tienes, también le puedes explicar esto. ¿Ya? Ya, estudiantes. Profesor, ¿Sí? profesor, una consulta. En la tabla donde debemos ejecutar nuestras acciones, lo siguiente dice algo de priorizar o algo así. Ah, sí. ¿A qué se refiere? ¿Al tiempo que nosotros le vamos a dedicar a esa acción? No, la priorización tiene que ver con qué es lo más urgente. O sea, por ejemplo, si Natalia no se organiza, ¿Ya? no puedo pretender poner como primer objetivo que ella estudie si ella no se organiza. ¿Te fijas? ¿Qué es lo más urgente? Esa es una prioridad. La prioridad es lo urgente. Ya, ¿Ya? ya, perfecto. Gracias. Ya, y eso también nos sirve para nuestras planificaciones. ¿Profe? ¿Sí? Pero no debería ser como, o sea, si lo hacemos los objetivos en el trabajo del 30% no debería ser como un cuadro, pero sí guiarnos por él, ¿verdad? Como Sí. hacer, por ejemplo, tener los 3 objetivos y si queremos a ir desarrollándolos. Claro. ¿Verdad? Gracias. Si tú quieres, también puedes utilizar de manera bien gráfica un cuadro. Puedes hacer un cuadro poniendo que estén en el fondo todas las preguntas respondidas. ¿Ya? Ahí ya. Sí, aquí no hay una estructura dada así monolítica. Lo importante es que Lo que ustedes importan son como los objetivos. los objetivos que ustedes plasmen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Volver a repasar la materia y tratar de que en la materia, en esta planificación, se vea que esta planificación tiene una base teórica, y la base teórica la dieron las clases. ¿Ya? O sea que aquí yo no voy a planificar por planificar, porque sí, yo puedo decir, ya, que por ejemplo, que estudien la micro. Ya, pero ¿cómo va a estudiar la micro? Aprovechando sus audífonos, porque ella tiene, tiene inteligencia auditiva, yo creo que usando canales de YouTube, ella va a aprender. ¿Se fijan? Claro. Ya, estudiantes. ¿Algo más? Yo le quiero hacer una consulta, profe. Ya le mandé mis trabajos, los de la semana pasada. No sé si le habrá llegado un correo o algo, porque en el aula no los podía subir, porque se lo mandé al correo y lo subí al aula anoche. Ya.
Yo los voy a comenzar a revisar desde mañana. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Para que Profesor, sepan, una porque... consulta. ¿Sí? ¿Eso todo va en un Word? ¿Tenemos que mandarle la respuesta Sí, de en un los Word. trabajos en un Word? Sí. ¿A su correo y al aula o solo al aula? Mira, si puede, mándenlo al aula. Ya. Pero Por a veces, si tuviese mucha dificultad con el aula virtual, mándenlo por correo. Entonces yo lo que hago, reviso el trabajo y generalmente se lo adjunto en el aula virtual para que la gente sepa que ustedes mandaron su trabajo, porque ustedes saben que también hay una jefa de carrera, entonces ellos quieren sí. ver que los alumnos estén ocupando el aula virtual. Claro, Claro. lo que pasa es que hemos mandado reclamos todo por el tema de que se cae y ya llega una hora en la tarde, noche, ya no funciona. O sea, queda como un ratito y se cae. Así que por eso más le Sí, pregunto por... pero entonces respáldense en el correo electrónico. Ya, ¿Ya? ya, profesor, De hecho, hay gracias. compañeras que ni siquiera han podido ver los módulos ayer porque el aula se caía cada Sí, rato. está muy pesada. Sí. Ya, Sí. pero yo ahora les voy a dejar este video. También, como el otro día les mandé la PPT, les voy a mandar esta PPT que les presenté. ¿Ya? Profesora, Ya, muchas una gracias. consulta. ¿Mm? ¿Este ramo tiene examen obligatorio? Es que yo entré más tarde, no sé si alguien habrá preguntado No, algo. los exámenes son para estudiantes que tienen hasta 5.4. Los que tienen 5.5 Ah, para ok. arriba se eximen. Así que hagan todo lo posible. Yo traté de ser bien con algunos, papá corazón, para no perjudicarlos. Pero ya ahora pongan todo su conocimiento. Ahora va en usted también si quiere que... No, Cada uno tiene que si poner es de que, su no, parte. el hecho Cada uno también. tiene que En poner ambos. la parte, Exacto. Exacto. Porque aplicar lo ramo, aprendido. muy bien, eso es lo que hay que hacer, aplicar lo aprendido. Un objetivo. Un objetivo. Ese es mi objetivo. Ya que Sí, tenemos un objetivo y estamos motivados, nos va a ir bien. Exacto. exacto. Eso, y mantener lo más importante es mantener ese optimismo de que van a poder superar esto, pero más importante que superarlo es incorporar conocimientos nuevos. A lo mejor no va a Exacto. ser un 7, ni va a ser un 6-8, pero todo lo nuevo que incorpore a mi conocimiento y en algún momento lo puedo aplicar con mis estudiantes o con mis hijos o en mi vida cotidiana, tiene un valor. Por ejemplo, para mí lo nuevo que aprendí son las funciones, que yo no Sí. sabía nada de eso. Eso es nuevo para mí, la ¿Viste? función Y cognitiva, la emocional y la ejecutiva. exacto, y cómo nosotros las podemos potenciar en la vida, Claro, ¿ya? Y que no somos unidimensionales, no somos solamente esta parte de adelante exactamente. del cerebro, sino tenemos que educar esa glándula, ¿no es cierto?, que de repente nos hace reaccionar mal. Entonces hay que educar también a las emociones no son solamente emociones que están ahí así a tontas y a locas, las emociones también Claro. no las vamos a suprimir, porque si nos dan una cachetada, nosotros vamos a responder, pero ¿cómo nosotros No, inhibimos para no desatar una tercera guerra mundial, por ejemplo? ¿Ya? O saber eso se, controlar. eso se arregla conversando, Exacto, ¿cierto? pero eso se arregla con una educación, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, un niño que es muy nervioso o es muy impulsivo, yo también, con la educación, con el amor, poniéndolo en circunstancias, que conversen acerca de sus sentimientos. Nadie habla acerca de los sentimientos, nadie le enseña a los niños cómo parar No. la rabia, parar el estrés. Hay que Hay algunos enseñarles. niños que son hiperkinéticos Sí, también. pero a los niños hay que enseñarles, por ejemplo. Hay papás que no le saben controlar esa cosa, pues lo Exacto, porque complacen en todo. o papás que nunca le enseñaron por ejemplo, manejar Claro. la frustración. Por eso es tan Como importante dato, la educación emocional. Igual se sigue un patrón Claro. cuando tienen un hijo. ¿Mm? Es como un patrón el que siguen algunos papás. Exacto, muy bien, Si a ellos los trataron mal, ellos también tratan mal a su hijo y al final es un patrón. exacto. como dato en ese caso de los niños de las emociones, ¿Mm? nosotros acá en la casa lo trabajamos con una caja de las emociones.
Entonces cuando se sienten frustrados, enojados, dejan un papel. Y después conversamos sobre por qué se sintió así. Exacto. Eso hay que potenciar. Los niños también cuando no saben manifestar sus emociones, no saben canalizarlas, es porque no se les ha enseñado a hablarlas. Por eso también se replica el círculo del abuso. ¿Por qué? Porque hay cosas que se ocultan, que a los niños no se les enseña a denunciar. Entonces vamos creando generaciones, como dice la estudiante, generaciones y las generaciones de patrones de comportamiento, de ocultamiento. ¿Ya? Tenemos que saber decir lo que nos afecta, enseñarle a los niños que si se sienten mal, ¿por qué? Porque un compañero está haciendo bullying, o lo está molestando, o lo está acosando, o un adulto, entonces siempre hay que romper el círculo del silencio cómplice, de la vergüenza, porque eso es lo que va generando niños tímidos, retraídos, y por eso muchas veces nuestros niños chilenos son tan distintos a los de otros países los niños conversan los temas, tienen opinión, se les invita a la mesa. En cambio acá tenemos una cultura bastante aislada de las emociones. Y eso también hace que seamos tan sumisos de repente a los abusos. ¿Ya? Y no hay niños, profe, que pasan metido con el celular en vez de hablar los temas, pasan en el celular en la mesa. Sí. Eso se debería quitar un poco para que los niños ahí hablen con los papás cuando estén almorzando, tomando té, pero los y ahí niños, explayen sus temas. Por eso es tan importante la educación, porque ¿quién le enseñó a esos papás a conversar con sus hijos? ¿Qué tema? De repente hay papás que no tienen tema de conversación. No, ¿cierto? es como un patrón, por eso le decía, Sí. Porque yo aquí en mi casa, ninguno con teléfono mientras almorzamos o estamos juntos. Eso es como que se corta el patrón ahí. Exacto. Porque igual hay que hablar las cosas. Exacto. Entonces, y lo mismo pasa en la educación, ¿ya? Porque muchas veces en la educación, los profesores, ustedes se van a dar cuenta, especialmente ya en tercero, cuarto, quinto, los profesores ya comienzan a ocupar pizarra y se acabó. Se acabó la conversación, se acabó la reflexión, se acabó la creatividad, se acabó el tener paciencia y todo tenemos que memorizar. ¿Y quién dijo que la memoria, sí, yo puedo memorizar, pero de pasar de la memoria a la práctica? Entonces eso es lo que tenemos que privilegiar. Y yo como soy pedagogo, yo les pido que dentro de las posibilidades que tenemos del Zoom, de la teleeducación, tratar de ayudarles a convencer de que tenemos que hacer ese cambio y pasar a lo práctico también. O sea, lo teórico y lo práctico. Son un mundo. No podemos ser solamente prácticos, porque no podemos ser solamente pragmáticos. Tenemos que tener un sustento teórico. Tenemos que unir las dos cosas. ¿Ya? Claro, es como una habilidad que tenemos que crear nosotros. Exacto, eso es lo importante. Ustedes desarrollen habilidades. ¿Ya? No solamente sapiens. Hay un hombre que se llamaba el Homo, entonces, Homo sapiens, es un hombre que usa solamente el cerebro. Pero no somos solamente Homo sapiens, también en un momento fuimos Homo habilis, cuando el hombre comenzó a descubrir que podía tallar, por ejemplo, que podía transformar un pedazo de tronco en un cuchillito, después pasó del tronco, pasó la piedra, comenzó a tallar, entonces sin las habilidades tampoco podemos seguir avanzando en el mundo. Entonces, hoy día, por ejemplo, la persona que va a descubrir la vacuna contra el virus, no lo va a hacer solamente con el pensamiento. ¿No es cierto? No. No, con el pensamiento no soluciono nada. No. Igual que yo no soluciono nada con decir, voy a pensar yo por ejemplo voy a solucionar mis problemas de horarios y de organización del tiempo, pensando en que lo voy a solucionar. No, lo voy a solucionar haciéndolo. Hay que ejecutar. Ejecutar. Ya pues, estudiantes. Ya, profe, gracias. Entonces gracias por todas las dudas. Yo les voy a compartir entonces la PPT y el video. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Que esté bien. Descansen. Chao. Chao. Igual usted. Chao. Igual usted, que descansen.
Feliz 21 de mayo. Gracias, igual. Igual para usted. Chao, estudiantes.